Bien, ya habían visto objetivos, el tema de cociente, ¿no? Habían visto voltaje, definición de resistencia, que era resistividad, ¿no? Cómo son los gráficos de la resistividad en función de la temperatura, la ley de Ohm, la gráfica de materiales óhmicos, no óhmicos. Fíjense, los materiales óhmicos, la relación tensión cociente debe ser lineal. Y en los materiales no óhmicos la relación no es lineal, ¿no? Hemos visto el código de colores, cómo se hace la lectura, visto la potencia eléctrica, la potencia disipada, la potencia entregada. Y bueno, ahí han visto los materiales que vamos a usar. Y nos quedamos aquí. Croquis. Estos son los materiales que vamos a usar, ¿no? Focos, vamos a usar 2 cables de cobre de diferente diámetro. Usar, multímetros en modalidad amperímetro, en modalidad voltímetro. Los portadores, es un portador, un diodo, resistencia de 100 ohmios, un foco, resistencias comerciales. Bueno, cerámicos, solo vamos a indicar una fuente. ¿Sí? Ahí están las conexiones que vamos a hacer. Ahora, la práctica tiene 3 partes. La primera consiste en determinar la resistividad de los conductores lineales. Vamos a agarrar. Este es el circuito que vamos a armar para determinar la resistividad. Tenemos la FEM, ¿no? La fuente en este caso. Tenemos un switch, la resistencia, que es el alambre, que vamos a usar para hallar la resistividad. Vamos a conectar en paralelo el voltímetro y en serie el amperímetro. Aquí está la tabla donde colocamos, fíjense, ahí está el alambrito, ¿no? Primero vamos a trabajar con 0,02, luego con 0,2 milímetros, luego con 0,5 milímetros. Fíjense, conectamos a la fuente en, ¿no? Mediante un amperímetro en serie, y luego colocamos un voltímetro en paralelo, ¿no? De los mismos puntos. Entonces, vamos con el diseño. Primero vamos a trabajar con un alambre, que es cobre, de 0,2 milímetros. Luego vamos a trabajar con cobre también, pero con otro alambre de 0,5 milímetros. 0,2, 0,5 milímetros. Ahora, ¿a qué escala vamos a colocar nuestro multímetro? Primero, nuestro multímetro debe colocarse en dos facetas. Si quiere, primero debemos colocar en modalidad amperímetro y en otra modalidad voltímetro. La pregunta es, ¿en dónde colocamos? Primero, si colocamos en amperímetro, fíjense, este disco damos la vuelta y debemos colocar aquí, cociente continua. A 2 milímetros, 20 milímetros, 200, 10 amperios, ¿no? Miliamperios, 200 miliamperios y este también 10 amperios, ¿no? Entonces vamos a trabajar nosotros aquí, 200 miliamperios. Damos la vuelta del disco, entonces tenemos el amperímetro configurado para que marque máximo 200 miliamperios. En cambio, el voltímetro colocamos aquí en corriente continua, fíjense aquí hay corriente alterna, no tenemos que trabajar en corriente continua, y vamos a trabajar en cuánto. En 200 milivoltios. Entonces vamos a trabajar con tensiones y corrientes en milivoltios, ¿no? Hay que tener cuidado de no sobrepasar esos valores en el equipo, ¿sí? Recuerden que la fuente debo ir alimentando y debo controlar de que no pase de eso, ¿no? Bien, aquí está la fuente. Fíjense, corriente continua, positivo o negativo, es corriente alterna. Colocamos de ahí, fíjense, de ahí sale de positivo, sale aquí el cocodrilo al cablecito, ¿no? De 0,02. Y el otro va al otro lado, ¿no? Previamente colocamos el amperímetro en serie y el voltímetro en paralelo. Bien, ahí está. Colocamos, ahí está el alambre. El cocodrilo conectado, ¿no? Y los cocodrilos. Ahí está el cable, ¿no? ¿De cuánto? De 0,2 milímetros. Miren, aquí nos está dando la resistividad de este alambre. La resistividad teórica, ¿cuánto es? 0,56, ¿no? Ohm, metro por metro cuadrado. Este video va a estar disponible para que se descargue, ¿ya? No sea problema. Vamos a ver, ahí está conectado el amperímetro, si quieren, en serie, ¿no? En 200 miliamperios, y el común.
el voltímetro está conectado en paralelo, ¿no? Vamos a ver. Está apagado, hay que encenderlo, sigamos. Vamos a ver. Sigamos. Ahí está. Encendemos la fuente y vamos a ir aumentando la tensión. Si se fijan, miren, vamos a medir el amperímetro en ¿qué? Miliamperios. El voltímetro en milivoltios. Comenzamos la práctica. Ahí está. Bien. Ustedes pueden hacer pausa donde quieran en el video para sacar los datos. Por ejemplo, a 0,6 milivoltios tengo un cuarto de cociente, 0,9 miliamperios. Bueno, dejo ahí. Hago un pause. Para 5 milivoltios tengo ¿cuánto? 4,6 miliamperios. Recuerdo que no debo sobrepasar esos valores. Ahí, 42,2, 27,5 miliamperios. Bueno, voy a dejar seguir el video. Por ejemplo, ahí, para 137 milivoltios tengo 90 miliamperios, ¿no? He llegado al límite, ¿no? Bueno, lo bajo a 0. Como se habrán dado cuenta, jóvenes, entonces aquí tiene un video en el cual se ha grabado para diferentes valores de corriente. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con un cable de 0,5 milímetros. Si se fijan del anterior, era el alambre delgadito, ¿no? De 0,2 milímetros. Ahora vamos a trabajar con alambre grueso de 0,5 milímetros. Veamos, vamos a hacer exactamente lo mismo. Conectamos la fuente. Ahí está el alambre. Este alambre ha sido medido, en ambos casos ha sido medido con un flexo. ¿Cuánto mide la longitud del alambre? Mide 75 centímetros. ¿Sí? ¿Cuál es el error del flexo? 1 milímetro, ¿no? Puede medir hasta 1 milímetro. El alambre ha sido medido con un micrómetro. ¿Cuál es el error del micrómetro? 0,01 milímetros. ¿Ya? Muy bien, sigamos. Ahí está conectado otra vez, ahí está, que hemos usado. Si se fijan, miren, otra vez, el amperímetro está en 200 milímetros, 200 miliamperios, no milímetros. Y el voltímetro está en 200 milivoltios. Vamos a ir trabajando en miliamperios y milivoltios. Ahí está el alambre que estamos usando, de 0,05 milímetros, 0,5 milímetros, ¿no? De diámetro. Y aquí está su resistividad, no se lee muy bien, ¿no? 0,69, creo que dice ahí, ¿no? O metro por metro cuadrado. Vamos a ver. Ahí está, miren. Donde colocamos el amperímetro en 200 miliamperios. El voltímetro en 200 milivoltios. Bueno, acá hacia un lado del alambre. El cable se ha cruzado. Vamos con las pantallas. Ahí está. Otra vez energizamos. Vamos a energizar. Eso. Y comenzamos a aumentar la tensión en la fuente. ¿Sí? Recuerden. Aquí es corriente continua, ¿no? Ahí vamos elevando la tensión. Ahí está, miren. Para 10,6 milivoltios tengo una corriente de ¿cuánto? 1,9 miliamperios. Y bueno, voy a dejar seguir el video. Ustedes pueden hacer pausa donde quieran, ¿no? Y pueden obtener el par de datos. Ahí, ¿no? Por ejemplo, para 100 tienen 24 miliamperios, ¿no? Para 100 milivoltios.
Se ha apagado, hay que encenderlo esto. A ver, se apaga por el tiempo, para que las baterías no se agoten. Para 92.2 tienen 21,2, ¿no? Bueno, ahí está, jóvenes, los datos. ¿Qué datos van a obtener ustedes de los videos? Bueno, tienen primero las siguientes características. Hemos trabajado con dos materiales. Primero con cobre, el diámetro de 0,2 milímetros, el ESOR con el que se ha medido. El diámetro es de 0,01 del micrómetro, la longitud se ha medido con un flexo, de hecho 75 centímetros o 0,75 metros, y el ESOR del flexo es de 1 milímetro, es 0,001 metro. La resistividad teórica, estaban ahí, aquí está la resistividad teórica, ¿no? Aquí está. 0,56 en el caso de alambre 0,2. Y la resistividad teórica de esto, no se nota tan bien, ¿no? ¿Dónde está? Aquí está. 0,59 o 60. Bueno, pueden obtener con estas características, ¿no? Pueden entrar a Freeware, Internet, y determinar su valor, o simplemente entrar a Internet y colocar la resistividad del cobre. De esa manera obtienen resistividades teóricas. Aquí, para el caso del video 1, van a leer 5 o 6 valores mínimamente de corriente y voltaje. ¿Sí? Lo mismo aquí en el cobre. 6 valores, el cobre con el alambre de 0,5, 6 valores mínimamente. Si alguien quiere leer más valores, métale, no hay problema. ¿Sí? Pero mínimamente deben ser 6. ¿Está claro hasta aquí qué es lo que deben hacer? ¿Alguna duda, alguna consulta? Ninguno. Muy bien, sigamos. ¿Qué van a hacer con estos datos? Con estos datos deben hacer lo siguiente. Entonces, yo, por ejemplo, aquí tengo un ejemplo hecho con un cable que es aluminio, con otros valores. Fíjense aquí, mi voltaje está en voltios, no está en milivoltios. El de ustedes va a estar en milivoltios, ¿no? Los colocamos aquí. Lo primero que debo hacer es graficar. Pueden hacerlo en papel milimetrado o en Excel, como ustedes quieran. ¿Ya? Como en este caso yo lo he hecho en Excel. Debo plotear los puntos XY, corriente, tensión, y me van a dar estos puntos rojos que ven aquí. ¿Ya? Luego van a trazar una línea recta, o si quieren hacer por regresión lineal también en Excel se puede hacer, de modo que la línea se ajuste lo mejor posible a todos los puntos. Si se fijan en este caso, todos los puntos que se ajustan a esta recta, salvo este punto, ¿no? Podría haber existido una subida de tensión o algo, ¿no? En la medición, pues un error de medición, o yo haya lecturado mal, no sé, puede suceder cualquier de las cosas, pero es muy poquito la variación. Se puede decir que los puntos se ajustan a la recta. ¿Cuáles son los dos puntos que mejor se ajustan? El dato 2, el dato 4, el dato 5 y el dato 6, ¿no? El 1 y el 3 un poco, ¿no? Pero los dejo, ahí está. Lo bueno es que aquí significa que la relación, fíjense, entre la corriente y la tensión es lineal. Cumplen, ¿no?, con la ley de Ohm. ¿Qué significa? Si los puntos se ajustan a una recta, significa que yo puedo aplicar esta ecuación, la ley de Ohm, que la resistencia es igual a la tensión sobre corriente. Si no, si los puntos estarían más arriba, otros más abajo, o harían una curva, en ese caso no podría usar esta ecuación. Esta ecuación de la ley de Ohm solamente puedo usar cuando la relación es lineal entre ambos. ¿Ya? A esos materiales se llaman materiales óhmicos, como hemos visto en la teoría. Bien, ¿qué datos más tienen? Tienen el diámetro del cable, la longitud del cable. En mi caso he trabajado con longitud de cable de 1,2. Ustedes trabajan con 0,75. La resistividad teórica, esto tienen que sacar, ya les he dicho, si quieren, de los datos que les he mostrado o de internet. La corriente y el voltaje, bueno, ahí está, corriente y voltaje varía. ¿Cuál es el error de la corriente? ¿Cuál es el error del voltaje? Bueno, en este caso, el error de la corriente es de 1 miliamperio, el mínimo valor. En este caso, en el de ustedes también va a ser 1 miliamperio. El error de la tensión aquí es 0,01, la mínima unidad, ¿no? En su caso va a ser 1 milivoltio, ¿no? Porque están trabajando en milivoltios, ¿ya?
Bien, con estos datos, ¿qué hacen? Primero saben que la ley de Ohm es resistencia igual a tensión sobre cociente, porque el material es óhmico, ¿no? Y por otro lado, saben que la resistencia es igual a ¿qué? A la resistividad por longitud del conductor sobre el área del conductor. ¿De dónde? Como el material es óhmico, la resistencia es igual a tensión sobre cociente. De aquí despejamos la resistividad. El área pasa a multiplicar, la longitud pasa a dividir. Por lo tanto, la resistividad es igual al área del conductor por la tensión a la cual ha sido sometido, dividido entre la cociente que pasa por el conductor, dividido entre la longitud del conductor. El área del conductor, jóvenes, es igual, como es circular, es pi cuartos por el diámetro del alambre al cuadrado, por la tensión, dividido entre la cociente, entre la longitud. Esta es la ecuación que permite determinar la resistividad de este alambre con el cual hemos ensayado. Bueno, reemplazamos datos. El diámetro, lo tengo aquí, 0,5 milímetros. Hay que llevarlo a metros, entonces divido entre 1000. En el caso de la longitud, es 1,2 metros. En su caso, recuerde que es 0,75 metros, ¿no? Ahora, el tema es voltaje y cociente. ¿Qué voltaje y qué cociente van a usar? Ustedes tienen 6 valores aquí, ¿sí? Hay dos técnicas aquí. Una de las técnicas es, como usted tiene esta recta, ¿no? Usted puede sacar de esta recta el cateto opuesto, ¿no? Aquí, de esta recta, y el cateto adyacente. Por ejemplo, puede ser para 1600, ¿qué altura hay? Hay una altura de 1.79, parece, ¿no? 1.80. Podría trabajar con esos valores. Puede trabajar con la pendiente, que vendría a ser lo mismo. Esa es una manera. La otra manera es que de estos puntos que ustedes ha tomado, verifique qué puntos se ajustan mejor. En este caso, los que se ajustan mejor es el dato 2, el dato 4, el dato 5 y el dato 6. Y de los puntos que mejor se ajusten, usted elija el mayor de los datos. ¿Por qué el mayor de los datos? Para que exista menos error. En este caso, el punto que mejor se ajusta y es más grande, viene a ser el 6, ¿no? Aunque también podría trabajar con el 5, ¿no? Entonces yo voy a trabajar con el 6, porque se ajusta, está perfectamente casi encima de la recta. Entonces, como cociente voy a usar 1655 y como tensión 1,8. Reemplazamos, ¿ve? 1,8 voltios aquí de la tensión y en vez de cociente 1655. Divido entre 1000 para obtener amperios. Bien, reemplazamos valores y señor, la resistividad es de 2,85 por 10 a la menos 8 ohmios por metro. Esta es la resistividad que he obtenido, teóricamente, haciendo la práctica. O prácticamente. Teóricamente, ¿cuánto debía ser la resistividad? Debía ser 2,82 10 a la menos 8. Se parece mucho, ¿no? La resistividad. La teórica a la práctica. Bien. ¿Cuál es el error que he cometido al determinar si tiene error de la resistividad? Por tanto, hago cálculo de errores de la resistividad. Error de la resistividad es igual a resistividad medias a esto por el error del voltímetro sobre el valor de la tensión medias, más el error de la que ha medido el amperímetro dividido entre la corriente medias, más 2 veces el error del diámetro del alambre dividido entre el diámetro del alambre medios, más el error de la longitud del alambre sobre la longitud medias. La resistividad, 2,85 por 10 a la menos 8. El error de la tensión, aquí está el error de la tensión, ¿cuánto es? 0,01. En su caso va a ser 1. ¿Dividido entre cuánto? En mi caso es sobre 1,8 porque estoy trabajando con los valores, con el último valor, recuerde con este valor de aquí, 1,8, más el error de la corriente, 1, dividido entre el valor de la corriente que he usado, 1655. 2 veces por el error del diámetro. El diámetro, el error es 0,01 milímetros y su valor medio es 0,5. Más el error de la longitud, en este caso es 1,2 metros, en su caso es 0,75. Y el error es 1 milímetro o 0,01 metros, ¿no? Listo, señores. Reemplazamos y tengo un error de 0,13 por 10 a la menos 8 ohmios por metro. El cálculo del error de la resistividad, error porcentual de la resistividad. Dividimos este error entre el valor medio, ¿no? 0,3 por 10 a la menos 8 dividido entre 2,85 por 10 a la menos 8 por 100. Son los cálculos y me da un error de 4,6. ¿Qué significa esto? Fíjense que las resistencias, el cuarto color nos indica la tolerancia a la resistencia. Recuerden, si es oro,
significa 5%. Si es plata, 10%. ¿No? Por lo tanto, en este caso, estamos dentro del rango. ¿Por qué? Porque me sale 4,6, sería 5%. En este caso sería el color, correspondería a un color dorado, ¿no? Oro. Bien. ¿Alguna pregunta respecto a los cálculos, jóvenes? ¿Ninguno? Bien. Como resultado de esta parte, ¿qué van a colocar? La resistividad. En su caso no es yo he colocado de aluminio porque trabajo en el ejemplo como aluminio. Ustedes son de cobre, ¿no? Resistividad de cobre, en su caso será de del alambre de 0,2 milímetros y resistividad del cobre de alambre de 0,5 milímetros. Deben colocar la resistividad, el valor obtenido, más o menos el error y su error porcentual. Bien. Entonces, ahí termina la primera parte. Deben hacer esto por duplicado, ¿no? Para los dos alambres ustedes. Vamos a la segunda parte. La segunda parte consiste en verificar si ciertos elementos eléctricos son o se comportan como materiales ómicos o no ómicos. Entonces, vamos a trabajar en esta segunda parte, vamos a dividir en tres partes. Primero, vamos a ensayar una resistencia comercial o una cerámica. En nuestro caso vamos a ensayar con la resistencia cerámica y vamos a verificar si una resistencia cerámica es un material ómico. Segundo, vamos a ver si una bombilla, ¿no? Un foquito, es un material ómico. Y por último, tercero, vamos a ver si un diodo es un material ómico. ¿Ya? Entonces vamos a ensayar con tres elementos eléctricos. Comencemos con la resistencia. Perdón, un momento. Bien. El circuito que vamos a usar, fíjense, es otra vez la fuente de alimentación, la resistencia, que es el foquito, en este caso la resistencia comercial. La resistencia que vamos a usar es de 100 ohms, ¿no? El amperímetro y el voltímetro en paralelo. Ese es el croquis del armado de nuestro equipo. Esta resistencia que vamos a usar, fíjense, de acuerdo al código de colores, equivale a una resistencia de 100 ohms. Y como es color dorado, ¿no? Oro, su error es 5%. Ahora, la pregunta es, ¿y cuánto de cociente, cuánto de tensión debo hacer pasar por esta resistencia? O, fíjense, voy a ir subiendo aquí mi fuente, el voltímetro. La pregunta es, ¿cuánto debo subir? Si meto mucha tensión aquí, o hago que circule mucha corriente, puedo quemar esta resistencia. Entonces, ¿cómo se diseña? De la siguiente manera. En este caso, como no tengo valores nominales, lo que dice la bibliografía es lo siguiente. La corriente máxima y la diferencia de potencial máxima en una resistencia viene condicionada por la máxima potencia que pueda disipar este cuerpo. Esta potencia se puede identificar visualmente a partir del diámetro, ¿no? Si hay resistencias grandes, medianas y pequeñas, eso significa. Dice que las grandes o las más pequeñitas pueden aguantar hasta 0,25 watts, las medianas 0,5 watts y las más grandes 1 watt. Pero en este caso, ustedes ven esta fotografía, dice, ¿será grande? ¿Será pequeña? Parece grande, ¿no? Bueno, yo estaba comparando, era mediana, no era ni muy grande ni muy pequeña. Pero para asegurarme me puedo ir a este valor, es decir, que es pequeña, 0,25. Entonces asumo que la potencia nominal es 0,25. Lo correcto era trabajar con 0,50, ¿no? Pero bueno, 0,25. La resistencia nominal es la resistencia medida de acuerdo al código de colores, 100 ohmios, ¿no? Entonces, yo sé que la potencia disipada es igual a la corriente que pasa por la resistencia al cuadrado por el valor de la resistencia, de donde la corriente máxima que puede pasar por esta resistencia es igual a raíz cuadrada de la potencia nominal sobre la resistencia nominal. Nada más he despejado la corriente de aquí, ¿no? Esto pasa a dividir y para eliminar el cuadrado sacamos raíz cuadrada. Reemplazamos valores. La potencia nominal vale 0,25. La resistencia nominal, 100.
Hacemos operaciones y me sale que la corriente máxima vale 0,05 amperios. Si multiplicamos por 1000, resulta que la corriente máxima debía ser 50 miliamperios. Entonces voy a mi amperímetro, porque es corriente, entonces debo colocar en una escala de modo que mida un poco más que 50 miliamperios. Fíjense, este disco debo dar la vuelta y debo colocar primero en corriente continua. No voy a trabajar en 2 miliamperios porque lo voy a quemar, ¿no? Porque esto puede aguantar 50. Tampoco en 20. ¿En cuánto voy a colocar? En 200 miliamperios. ¿Sí? Vamos a la tensión. Igual a tensión. Recuerde que la potencia es igual a tensión al cuadrado sobre resistencia, de donde la potencia es igual a raíz cuadrada de la potencia nominal por la resistencia nominal. Esto pasamos a multiplicar, ¿no? Y raíz cuadrada para eliminar el cuadrado. Reemplazamos datos, la potencia nominal es 0,25 y la resistencia nominal 100. Por lo tanto, la tensión máxima vendría a ser, si hacemos la operación, 5 voltios. Colocamos nuestro voltímetro en qué escala. Si dice 5 voltios, no voy a colocar en miliamperios ni en 2 voltios, voy a colocar aquí, 20 voltios. ¿Sí? Entonces, de esta manera, lo único que debe cuidar es que los valores no sobrepasen de estos dos. Sin embargo, en este caso, podría sobrepasar en este caso porque he asumido 0,25. Les había dicho que la resistencia era mediana, no era tan pequeña. Debía haber hecho cálculo por 0,5. Pero esto me permite indicar los límites de corriente y tensión que no debo sobrepasar. Y si sobrepaso, está ahí, ¿no? Recuerden que siempre tiene una tolerancia del 5%. Bien. Ya tengo el diseño. Vamos al video. Entonces, ahí tengo corriente continua. Si se fijan, ahí está la resistencia. Ahí está, ¿no? La resistencia. Tenemos el amperímetro en serie y el voltímetro en paralelo. Hemos dicho el voltímetro, vamos a trabajar en ¿qué? En voltios y el amperímetro en miliamperios. ¿No? 20 voltios, aquí 200 miliamperios. Bueno, aumentamos la tensión y vamos viendo los valores. Ahí está, ¿no? Ustedes pueden hacer un pause donde quieran. Por ejemplo, para 0,19 voltios tenemos 1,9 miliamperios. Para lecturar, usted tiene que hacer un pause del video, nada más, ¿no? Donde quiera. Por ejemplo, para 1,01 voltios tenemos 10 miliamperios, ¿no? Bueno, seguimos. $1,82 voltios, 18,1 miliamperios. Bueno, ustedes pueden seguir sacando datos. ¿Qué van a hacer de aquí? Van a sacar mínimamente 6 datos de corriente con sus 6 datos de tensión. Pueden sacar más datos. La resistencia que están estudiando es de 100 ohmios. ¿Qué van a hacer con estos datos? Bueno, van a agarrar los datos, van a graficar en un gráfico tensión versus corriente y van a plotear los puntos. Y encima le van a trazar una línea que pase por la mayor cantidad de puntos. Si la relación es lineal, como en este caso, se dice que este es un material óhmico, ¿no? Entonces, resultado, la resistencia de 55 ohmios, que en este caso yo he trabajado, es un material óhmico. Ustedes van a trabajar con una resistencia de 100, con diferentes valores, y van a dibujarlos, si quieren, los puntos, van a plotear los puntos en papel milimetrado o en Excel. Bien, con esto hemos completado la primera parte, jóvenes. En cualquier momento se corta, se vuelven a reconectar para seguir realizando la práctica. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Ninguna? Bueno, vamos a continuar entonces. Recuerde que la segunda parte tiene 3 partes, ¿no? Habíamos enseñado con una resistencia comercial, ahora vamos a ensayar con un foco.
¿Será que un foco es un material comercial, un material que se comporta de acuerdo con un material óhmico o no? Vamos a ver a continuación. Luego vamos a dividir esta segunda parte en 3 partes, hemos dicho, ¿no? Primero vamos a ver si una resistencia comercial era un material óhmico. Hemos verificado que sí, ¿no? Bueno, ustedes van a verificar también, ¿no? Luego hemos dicho, vamos a trabajar con una bombilla, si es un material óhmico, y luego con un diodo. Entonces, veamos, ya hemos hecho con la resistencia, ahora vamos a ir con un foquito. Entonces, para el foco, vamos a colocar un foquito de 2,5 voltios y vamos a usar este circuito. La fuente de alimentación, el switch, un amperímetro en serie, un voltímetro en paralelo y una resistencia que equivale a la resistencia del foquito. Entonces, ahí está la fuente, la conexión que no se nota, los cables eran muy grandes como para estirarlos para que se note bien, ¿no? Pero bueno, está conectado, si quieren, el amperímetro en serie, ¿no? Ahí está. Y el voltímetro en paralelo, ¿no? En los 2 puntos. El diseño, vamos a hacer el diseño si quieren, es nuestra práctica. En el caso de los focos jóvenes, las características de un foco siempre están en el cabezal aquí. Fíjense, aquí dice cuánto, creo que dice 2,5 voltios, aquí un errorcito, 1, es 2,5. Y dice, la corriente, dice 150 miliamperios. Estos son los valores máximos con los que puede trabajar, 2,5 y 150 miliamperios. No es de 1,5, es 2,5, ¿no? Error, lectura. Ahora, no siempre les dan estas características en el foco. Podía haberlos dado, como en anterior clase, anterior el problema, la potencia. Es más, cuando usted va a comprar un foco, va a comprar de acuerdo a la potencia. Deme un foco de 100 vatios, dice, ¿no? De 100 watts. O un foco de 60 watts, o un foco de ahorrador de 15 watts. Entonces, en ese caso, tiene la potencia. Y le da un dato de corriente o de tensión. Y de ahí, igual que en el anterior caso, se puede despejar la corriente y la tensión máxima. En este caso, no es necesario hacer ninguna de esas 2 cosas. ¿Por qué? Porque ya le da la potencia nominal o la tensión nominal y la corriente nominal. Pregunta, ¿y cuál será la potencia de este foco? ¿Alguien me puede decir cuánto es la potencia? Vamos a corregir aquí. Un momentito, si me dejan, para que no quede, si no, uno se confunde. 2 es la potencia, el voltaje, les había dicho que es igual de ¿cuánto? De 2,5. Esas son las características. Corregiremos aquí. Si no, cuando suba va a estar con el mismo valor y no es bueno. Ahora sí, los comparto. Ahí está, ¿no? El foco de 2,5. ¿Cuál es la potencia de este foco? ¿Alguien me puede decir cuál es la potencia de este foco? ¿Cuánto vale? ¿A qué es igual la potencia? ¿Nadie se recuerda? A B Voltímetro cuadrado sobre resistencia nominal, Inge. Sería 2,5 por 150, ¿no? Dividido entre 1000. 0,375 watts, ¿no? Esa es la potencia nominal, sería de este foco. Pero bueno, fíjense, usted teniendo la tensión y la corriente nominal puede calcular la potencia nominal, ¿sí? O al revés. Bien, ya tengo los valores de tensión máxima y corriente máxima. Significa que no debo sobrepasar este valor. Claro que podría sobrepasar un 5%, ¿no? Siempre hay una tolerancia de las resistencias, ¿no? Por lo tanto, pero no es bueno sobrepasar. ¿Por qué? Porque si no voy a quitar la vida útil, ¿no? Voy a minimizar la vida útil, voy a acortar la vida útil del foco, ¿sí? Entonces, ningún elemento debía sobrepasarse de los valores nominales o los valores máximos con los cuales han sido fabricados. Siempre trabajar a valores menores
o máximo al valor igual. ¿Ya? En el caso del sobrepase, máximo 5%, 10%, 5% sería la tolerancia, ¿no? Bien, voy a conectar, como les había dicho, el voltímetro en paralelo y el amperímetro en serie. ¿En qué escala colocamos? Como dice el voltímetro, 2,5 voltios, ¿dónde voy a colocar? Aquí, ¿no? En 20 voltios, corriente continua. No puedo trabajar aquí porque sería menor al valor que me indica el que voy a medir, ¿no? Y en el caso de la corriente, 150 miliamperios, ¿dónde voy a colocar? En 200 miliamperios. Entonces, voy a colocar el amperímetro en 200 miliamperios y el voltímetro en 20 voltios. Vamos aquí. Pues aquí tenemos, si quieren, el amperímetro en 200 miliamperios y el voltímetro en 20 voltios. En voltios. Vamos con el video. Ahí está el foquito, fíjense, claro. Se ha apagado, hay que encenderlo. Ahí está la fuente, ya está encendida. Energizamos. Ahí está, hay que encenderlo. Tiene un temporizador para ahorrar batería, entonces hay que encenderlo. Ahí está el foquito, totalmente apagado. Y vamos a ir viendo cómo va encendiéndose en función que vamos aumentando la tensión, ¿no? Bien, se ha apagado igual el temporizador. Vamos encendiendo, entonces vamos aumentando la FEB en la fuente. Ahí está, miren. Para 0,01 voltios, 14, está muy bajito, ¿no? Con este valor se puede trabajar. Los primeros valores no vale la pena porque al trabajar en voltios he quitado sensibilidad a este equipo, ¿no? Si yo trabajaba en milivoltios, bueno, iba a tener aumentar sensibilidad, pero no me podía medir grandes cantidades, ¿no? Fíjense, 0,24 voltios, cual tengo 70,5 miliamperios. Mire, el foquito está totalmente apagado. No pasa nada, ¿no? Si se fijan, hay un color. Si alguien está notando, aquí hay un colorcito ya, ¿no? Para 0,37 voltios, 76,3 amperios. Miren, y hay un poquito. Ahí está. Miren, para 0,36, 78,8 amperios. Miren, y el foquito ya comenzó la resistencia de tungsteno a calentar. Ahí está. Miren, ya comienza, ¿no? A 0,6. Aquí ya comenzaron para 0,77, 95,8. Miren el foquito. Ha comenzado a brillar más. Para 1,06, 109,2. Miren el foquito, está mucho mejor, ¿no? Recuerde que es 2,5. Seguimos. Para 1,57, 1,31. ¿No? Para 1,76, 1,38. Aquí puede llegar a 2,5, aquí máximo 150, ¿no? 2 y habré sobrepasado, ¿no? Bien, jóvenes. Ahí tiene, entonces, del anterior video van a sacar otra vez 6 datos mínimamente. Mejor si sacan más para este caso, ¿ya? Aquí otros errores. El foco es de 2,5 voltios, no es de 1,5. Con estos valores, ¿qué vamos a hacer? Bueno, aquí tengo un ejemplo con un foco de 12 voltios. Ustedes van a graficar con los valores, fíjense de esta manera. Y les va a dar datos de esta manera, no les va a dar una línea recta. Primero grafican los puntos, los unen y les va a dar una curva. ¿Ya? Seguro que les va a dar una curva. Y trazan una línea recta desde el inicio de 0 con el último punto. Lo unen. Teóricamente les debería dar una línea recta de esta manera para que el material sea óhmico. ¿Qué significa esto? Que el material no es óhmico, que el foco no se comporta como material óhmico. ¿Por qué? Porque se presenta el efecto Joule. Parte de la energía eléctrica se transforma ¿en qué? En luz y parte en calor. Bien.
Conclusión. Resultado. El foco de 12 voltios, en mi caso, no es un material único. En su caso, tienen que plotear otra vez los datos, ¿no? Papel milimetrado en Excel, y también les va a salir otra curva. Claro que no como esto, con diferentes valores, ¿no? Ustedes recuerden que máximo va a llegar a 2 voltios, ¿no? Y 150 miliamperios. Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda? Creo que ninguna aquí, ¿no? Pues ya tienen cómo hacer para el foquito. Vamos al tercer paso por un diodo rectificador. Entonces, fíjense, vamos a usar un circuito de esta manera. La FEM, el diodo vamos a colocar un voltímetro en paralelo y un amperímetro en serie. Aquí está el diodito. La fuente de alimentación. Y vamos con el diseño. En el caso del diodo, jóvenes, el diodo es un elemento que solamente deja pasar la corriente en un solo sentido. ¿En qué sentido? La dirección le da este color blanquito, fíjense. Un bordecito, aquí está. Entonces va, si quieren, en mi caso, de derecha a izquierda. En este caso, derecha a izquierda, aquí va de izquierda a derecha. De ánodo a cátodo. Ahora, la simbología del diodo es esta, ¿no? Un triangulito indicando en qué sentido está circulando la corriente. Sin embargo, si bien el diodo no deja pasar corriente de este otro sentido contrario, solamente deja pasar este sentido, además el diodo va a filtrar, se usa como filtro. Significa que no deja pasar, ¿no?, la corriente apenas comience a energizar el sistema, sino que deja pasar a partir de una cierta tensión. ¿Por qué sucede esto? Porque resulta, ¿no?, que en un circuito, como hay varios conductores energizados a diferentes tensiones, a ver, en algunos casos, entonces cada cable genera un campo magnético, ¿no? En la teoría de Weber, un campo magnético. Este campo magnético, aplicando la ley de Faraday y de Lenz, genera corrientes pequeñas, pero corrientes que se llaman corrientes parásitas, ¿no?, que son muy pequeñas, que generan un ruido, se llama ruido eléctrico. Entonces los diodos, ¿no?, tienden a filtrar ese valor. Entonces, ¿qué significa? El diodo primero solamente deja pasar en un solo sentido la corriente. Segundo, en el sentido que va a pasar la corriente, solo deja pasar la corriente a partir de un cierto voltaje, ¿sí? A partir de una cierta tensión. Pero es muy poquito lo que filtra, porque bueno, los ruidos también son de bajas tensiones. En este caso vamos a trabajar con un diodo. Fíjense, los diodos son semiconductores de silicio y de germanio. En este caso vamos a usar este diodo de silicio. El diodo es un semiconductor y un dispositivo fabricado de material NP o PN. ¿Qué significa esto? Bueno, para que deje pasar la corriente en un sentido, se lo coloca con ¿qué? Se lo topa con contaminantes, con impurezas, de tal manera que insertan huecos en los, ¿no?, para que la configuración del material, si quiere, ¿no? Entonces, de esa manera se crea un material, un diodo NP o un diodo PN. Los más comunes son los NP. Nosotros vamos a trabajar con diodo NP. Este diodo es 1N5822. Sus características de este diodo son las siguientes, con las que voy a trabajar. Este de aquí, ¿no? Puede aguantar hasta 40 voltios y 3 amperios. O sea, si yo meto 41, bueno, va a dejar pasar corriente en ambos sentidos. Pero hasta 40 voltios solamente va a dejar pasar en un solo sentido y me va a filtrar la corriente, ¿no?, la tensión. Ahí dice, ¿no? Y la temperatura a la cual puede trabajar hasta 40 grados centígrados. Puedo conectar un capacitor de 200 picofaradios, ¿no? Bueno, es terminales axiales soldados, polaridad, la banda de color indica la polaridad. Bueno, ahí es las características. Además, ¿en qué escala voy a trabajar? Como puede aguantar 40 voltios y 3 amperios, el voltímetro podía colocar hasta 40 voltios, o sea, tranquilamente hasta aquí. Pero no voy a trabajar hasta ahí, porque tampoco la fuente me da 40 voltios. La fuente que tengo disponible me da máximo 20 voltios. Entonces, yo voy a trabajar en cuanto aquí en 20. En cuanto a la corriente,
voy a comenzar a trabajar en miliamperios inicialmente, ¿ya? En 200 miliamperios, aunque podía subir más. Bien, ahí está. Se fijan, ahí está la fuente, ya está energizada. Ahí está. En miliamperios y en voltios. Ahí está el diodo, fíjense. Los dos cocodrilos, ¿no? Miren diferentes tipos de diodos. Hay de diferente tamaño. El tamaño lo único que nos hace es filtrar. Bueno, aguantan mayor cantidad de tensión, ¿no? Bien, energizamos. Aquí van a ir viendo, mire lo siguiente. A ver, vamos a ver. Muy bien, fíjense. Hay una tensión de 0,10 voltios. 0,010 voltios. ¿Y cuánto va la corriente? 0. No deja pasar. Primero les he dicho que el diodo deja pasar en un solo sentido y la corriente que deja pasar el sentido, bueno, deja pasar a partir de cierta tensión, ¿no? Esto lo considera, este valor de tensión lo considera ruido, por eso no lo deja pasar. Mire, para 0,032 no pasa nada de corriente. Para 0,094 voltios, ¿cuánto pasa de corriente? 0. Para 0,148 voltios, ¿cuánto pasa de corriente? 0. ¿No? Sigue filtrando, ¿no? Como les digo, no deja pasar la corriente. Miren, aquí ha comenzado. Vamos a ver, no. Fíjense, para 2,34, creo que en 2,10, 2,40, ha comenzado recién a hacer pasar. Antes no ha pasado nada. Entonces, fíjense, a partir de 2,10, 2,20, ha comenzado a dejar pasar alguito, poquito. ¿No? Sigamos con el video. A partir de aquí deja pasar, ¿no? Y bueno, ya comienza a dejar pasar. Pero al inicio, fíjense, para una cierta tensión mínima no dejaba pasar. Entonces podemos ir graficando diferentes valores. Ahí tenemos diferentes valores, ¿no? Bueno, ustedes van a obtener mínimamente 6 datos. Si quieren, puedo obtener más datos. ¿Qué van a hacer con estos datos? Yo voy a trabajar con otro diodo. Es otro diodo, un NP, también 12522. Fíjense, jóvenes. Miren, si trabajan con 6 datos, aquí hay 6 datos, ¿no? Aquí tengo los 6 datos que yo he obtenido para este diodo. Fíjense cómo sale. Para una tensión de 0,2, corriente 0. Para 0,4, 0. Y fíjense, los otros puntos salen casi una recta. Aquí he tomado más datos. Miren cuántas, creo que unos 15 he tomado. Miren cómo sale realmente. Así les debería salir, si toman más datos. ¿Sí? ¿Qué significa? Que en este sector el diodo está filtrando. Y en este sector, bueno, se comporta como un material conductor. Entonces, este no es un material, el diodo no es un material único. Por eso se dice que el diodo es un material semiconductor. ¿Ya? Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Este gráfico. Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda respecto al diodo? Bueno, ninguno. Continuemos. Por último, vamos a hacer como tercer paso, determinación de resistencia mediante el código de colores. Esto ya hemos hecho en la práctica 1, por lo tanto lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a repasar, ¿no? ¿Recuerdan la primera banda qué significa? El primer dígito. Segunda banda, segundo dígito. Tercera banda, el multiplicador de ceros, y la cuarta banda es el error, ¿no? O tolerancia. Fíjense, si es rojo, es muy raro encontrar resistencias de rojo, son 2% de error, ¿no? Sí, generalmente es dorado y plata, 5 y 10% de error, ¿no? De tolerancia. Bien, miren, aquí tengo
una resistencia amplificada, ¿no? Esto lo he ampliado para que puedan leer. ¿Qué color es? Amarillo, azul, amarillo y color dorado. El valor de esta resistencia yo he medido con un ohmímetro, está en calidad ohmímetro, y mide 472 ohmios el valor de esta resistencia. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a leer, si quieren, su valor en forma teórica, usando el código de colores, y vamos a comparar con el valor medido. ¿Sí? ¿De cuántas resistencias vamos a hacer? De 5. De esto, es otro, aquí tengo otro, aquí tengo otro, otro. Bueno, ¿qué voy a hacer? Miren, tengo el primero. ¿Sí? El primero. Entonces, ustedes tienen esta tabla. Banda. El color es amarillo. Vamos al código de colores. Ahí está. Amarillo significa 4. Primera banda. Segundo era azul. Color, ¿qué número es? 6. Tercera banda era amarillo. Multiplicador. Entero. Hay que marcar la salida, ¿no? Bueno, entonces fíjense, vuelvo a repetir. Primera banda era amarillo, 4. Segunda banda, azul, 6. Tercera banda era amarillo. Hay que multiplicar por 10.000. El color, la cuarta banda era dorado, 5%. Volvamos. Entonces, este era, ¿no? Amarillo, azul, amarillo, dorado. Color primero, amarillo. Color de la banda, 4. Segundo color, azul. Número, 6. Tercera banda, era amarillo. Color, 10, o número, valor, 10.000. Tolerancia, era oro. Valor, 5%. Valor por código, entonces si multiplica 46 por 10.000, sería 46.000. O 460, no, 46 por 10.000 serían 460, ¿no? Por eso sale aquí 460 kiloohmios o 460.000. Su tolerancia, el 5% de 460.000, ¿no? Hay que dividir 460 por 5, dividir entre 100. ¿Cuánto da eso? 23 kiloohmios. ¿Qué significa esto? Significa que esta resistencia va a servir mientras su valor, o sea, medido con ohmímetro, esté entre ¿cuánto? Entre 460 más 23, o sea, 483 máximo y mínimo, ¿cuánto tiene que ser su valor? 460 menos 23, serían 437, ¿no? Entonces, el valor real debía oscilar entre 437 y 483. Ahora, ¿cuánto hemos medido? 472. Ese valor cae dentro del rango de tolerancia. Por lo tanto, la resistencia todavía sirve o es útil. Está claro cómo hemos hecho la medición y la observación que hacemos, ¿no? Aquí está otro ejemplo, ¿no? La resistencia, por ejemplo, es café, negro, café. Café vale, según código de colores, 3. El negro vale 0. El café vale, el multiplicador de ceros, 10. Entonces teníamos 100 tenía que ser, ¿no? A ver, negro es 0, 30 por 10, 300. 300 ohms. El código de colores dorado, 5%. El 5% de 300 es 15. Entonces, 300 ohms más menos 15. La resistencia medida era 308. Entonces, el valor de esto, 300 más 315, 300 menos 300 menos 15, sería entre, la resistencia debía estar entre 285 y 315. Aquí medido 308. Por lo tanto, si quieren tener esta resistencia, está en buenas condiciones. Bien, jóvenes, ¿alguna consulta, alguna duda? ¿Y qué será que puede volver a explicar que se me reinició el Zoom? No sé qué tiene el Zoom, no va a ser en internet. Ya. Bueno, entonces vuelvo a repetir. ¿Ustedes tienen cuántos? 5 en este caso. 5 resistencias. Fíjense, ahí están, amplificados. No está tan buena esta foto. Si voy a sacar otra foto, un poco mejor. Aquí se nota mejor, ¿no? Voy a volver a sacar las fotitos. Estas fotos de aquí, ¿no? Para que vean bien los colores. ¿Qué deben hacer con eso? Tienen que leer la primera banda,
por ejemplo, era amarillo, según el código de colores corresponde a 4. La segunda banda es azul, según el código de colores corresponde a 6. La tercera banda es amarillo, según el código de colores corresponde a 10.000. La cuarta banda corresponde a la tolerancia, en este caso es oro, según la tabla es 5%. El valor de código, ¿cuál es el valor? Sí, según el código, es de 46 por 10.000, 460.000. Porque 46, aquí algo está, ¿no? Ah, está bien, 46 por 10.000, 460.000. Ahora, 460.000 equivale a ¿cuánto? 460 kiloohmios. Con una tolerancia del 5%. ¿Cuánto es el 5% de 460? Es 23 kiloohmios. Eso significa que les decía que si sumamos 460 más 23, es el valor máximo que puede tener esta resistencia cuando mida. Y el valor mínimo es 460 menos 23. O sea, hay un rango de tolerancia para que esta resistencia todavía sirva. ¿Cuánto he medido yo con el ohmímetro? Aquí está. Bien, vamos a ver. Ahí está. ¿Cuánto he medido con el ohmímetro? 472 kiloohms. Por lo tanto, significa que este valor de 472 está dentro del rango de la tolerancia, ¿no? Según el código de colores. Por lo tanto, la resistencia todavía es útil o todavía sirve, se puede usar. ¿Sí? Esto es lo que deben hacer ustedes con cada una de las resistencias obtenidas. Ahí está al final el cuestionario de la práctica.